Lamentablemente, la Junta Nacional de Justicia se ha convertido en la institución más controvertida, para no decir más zarandeada de nuestra República. Sabemos que han habido polémicas complejas, a veces inextricables, en torno a ella, puesto que ha dado lugar a un conflicto competencial entre el Congreso de la República y el Poder Judicial, y esto ante el Tribunal Constitucional. En dos oportunidades, dos de sus miembros, dos de los 7 miembros han sido inhabilitados, el señor Aldo Vázquez y la señora Inés Tellos, y sucesivamente rehabilitados por decisiones judiciales. Finalmente, el día de ayer, una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha decidido acoger un amparo que habían presentado ellos, que sostuvieron que se habían violado derechos fundamentales de ellos al ser sometido a un voto en el Congreso para su inhabilitación de manera ilegal por la participación de miembros de la Comisión Permanente. Esto ha dado lugar entonces a una decisión que el Poder Judicial considera que debe ser aplicada en el día, es lo que se ha dicho el día de ayer. Hoy hemos sabido que el Tribunal Constitucional sesionará el miércoles de la próxima semana en Arequipa para ver el tema de fondo, que es decir, el conflicto competencial. Hemos invitado por eso al magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe para que nos explique si hay una relación entre la audiencia convocada en Arequipa el miércoles 8 o el miércoles 10, me parece que es el miércoles 10 de la próxima semana, y la decisión tomada por el Poder Judicial de ayer. Señor Gutiérrez Tixe, muy buenas noches, gracias por estar en RPP una vez más. Muchas gracias. Bueno, el proceso competencial interpuesto por el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia ha seguido su trámite regular. Se corrió traslado a la Junta Nacional de Justicia para que absuelva la demanda, ya contestó, y el tribunal tiene 10 días para programar la audiencia pública, y de hecho, como tenemos audiencia el 10 y 11 de julio en la ciudad de Arequipa, se ha programado la vista de la causa, y ciertamente por el interés público que esto concita debería resolverse lo más pronto posible, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente, como usted señala, acá hay una situación de bastante zozobra jurídica que de una vez por todas yo considero que debería resolverse, ¿no? Conforme a la Constitución, ¿no? Esta problemática, porque guarda mucha conexión el amparo con el proceso competencial. Más bien, el amparo concedido el día de ayer, correcto, por el Poder Judicial a los 2 miembros inhabilitados. Ese amparo guarda una relación con el proceso competencial. ¿Cuál es la relación? La relación es que el hecho central que motiva el amparo es el mismo al que motiva el conflicto competencial, ¿no? Mientras que los consejeros, miembros de la Junta, alegan que hay una vulneración de derechos fundamentales, lo que considera el Congreso es que hay una intervención judicial que no corresponde a las competencias del Poder Judicial, porque ya el Tribunal Constitucional en una sentencia anterior había definido determinadas competencias y ámbito de intervención de los jueces del Poder Judicial. Entonces, más bien, lo que me parece inoportuno, es lo único que podría decir, porque finalmente los aspectos inconstitucionales se tendrán que determinar en la sentencia, es que el Poder Judicial, el juzgado, la Sala Constitucional, haya continuado un trámite cuando de por medio se ha suspendido una medida cautelar que está pendiente de pronunciamiento de la Corte Suprema, y el Poder Judicial, la Sala, conoce perfectamente que hay de por medio un proceso competencial ya en trámite, y el proceso competencial, técnicamente por ser un control superior, es un control abstracto. Lo que es plenamente consciente el sistema judicial que lo que resuelva finalmente el Tribunal Constitucional va a marcar una pauta y va a resolver esta controversia de manera final. Ahora, ustedes, en el auto del mes de abril, del 23 de abril, declararon fundada en parte la solicitud de medida cautelar, fundada en parte, y dijeron que, si bien ustedes acogían en parte este recurso, los 2 inhabilitados debían permanecer o volver a la situación hasta que haya un pronunciamiento del Poder Judicial, que se ha producido ayer. Este pronunciamiento de la medida cautelar por la Corte Suprema. Sí. Lo que ha habido ahora es una sentencia de parte de la Sala Constitucional por un sistema, como le estaba comentando, un tanto perverso en la actualidad, porque es un 2-1, cuando las salas usualmente resuelven cosas de gran magnitud con un voto por unanimidad. Nosotros, como Tribunal Constitucional, la Sala resolvemos
por unanimidad en las salas, 3 votos conformes. Cuando vote sin pleno, embargo, aquí, con frecuencia hay 5-2. 7, es como la sala, es como la Suprema. 5-2. La Corte Suprema tiene ese mismo sistema, pero las salas tienen un sistema distinto de unanimidad, porque solo son 3 magistrados. Pero está poniendo en cuestión el funcionamiento institucional del Poder Judicial. No, porque lo que pasa ese es un argumento que ha sido usado ya por el presidente del Congreso, Alejandro Soto. No lo sé. ¿Cómo puede ser que se tenga que tomar en cuenta, dice él, yo creo que hay algunos temas que tenemos que, de ley referenda seguramente, tratar de mejorar el sistema de justicia, porque definitivamente para condenar a una persona o para poder intervenir en un acto de poder, creo que es importante que haya un alto, al menos un alto nivel de votación, ¿no? Como antes ocurría cuando, por ejemplo, había una dirimencia, llamaban a otro magistrado de otra sala para poder ocurrir. No 2-1, porque no hay dirimencia de 2-1, podría ser empate. No es exacto. Es que muchas veces hay un 2-1 y se llama uno más para que haya formación de una mayoría calificada en una votación. Pero aún con eso es, creo que un tema que podría también tomarse en cuenta en su momento. Creo que no es lo relevante. Usted reconoce que el fallo vale. ¿Perdón? Que el fallo vale. Como le digo, no puedo calificar el fallo, pero sí podría decir que técnicamente. No lo puedo calificar, pero puedo decir que es inoportuno. ¿Inoportuno por qué? Porque creo que los vocales, los jueces, son bastante conscientes de que de por medio hay el trámite de un proceso competencial. Y cuando hay una alta corte como un tribunal constitucional en cualquier parte del mundo, por ejemplo en España, cuando un juez observa una inconstitucionalidad, plantea una cuestión de inconstitucionalidad para que el tribunal constitucional resuelva, sabiendo que el tribunal constitucional está en trámite de un proceso competencial, tomando en cuenta que el tribunal ha dispuesto que la Corte Suprema se pronuncie por la magnitud de lo que significa esta decisión, sin embargo la sala ha continuado en este trámite y ha emitido una sentencia, pues que al final podría ser inclusive inocua, y eso es lo preocupante, porque no se puede maltratar tampoco a las autoridades de esta manera, y más bien que lo que hubiera correspondido adecuadamente es que el Tribunal Constitucional finalmente se pronuncie, como de hecho va a tener que pronunciarse. Pero no es lo que dijeron ustedes en el auto de abril, dijeron que había que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema. En la medida cautelar. Sí. Pero el trámite del proceso competencial no se suspende. El trámite del proceso competencial continúa y sigue. Es más, yo en un momento conversé contigo y dije que inclusive yo había sido uno de los que no estaba de acuerdo en que se condiciona la Suprema. Usted era la ultra. No era la ultra, sino pero puesto en minoría. Sino que yo soy constitucionalista. Sí. Y de acuerdo al Código Procesal Constitucional, lo que correspondía era que se suspenda hasta que el tribunal se pronuncie. Pero sin embargo se decidió que la cautelar se corresponda a la Corte Suprema, pero eso no ha suspendido el competencial. El competencial sigue en trámite. Pero ¿por qué sería inoportuno pronunciarse cuando los jueces constitucionales consideran que ha habido un agravio a derechos fundamentales? Bueno, vuelvo a decir, porque en algún momento el Tribunal Constitucional se tenía que pronunciar y se va a pronunciar. Y se va a pronunciar en los próximos días. En consecuencia, por eso lo digo, no pongo en tela de juicio, no quiero calificar si es válido o no es inválido la resolución del Poder Judicial, sino la considero inoportuno porque los jueces tenían pleno conocimiento de que de por medio del trámite de un proceso competencial que podría revertir dicha situación. Vamos a ver cómo vota el Tribunal Constitucional. No sería la primera vez, No ya se ha revertido varias veces. Pero lo que va a ocurrir, ciertamente, es que sí el Tribunal Constitucional va a marcar la decisión definitiva en este contencioso. Entonces creo que eso es un tema a tomar en cuenta, ¿no? ¿Tiene todavía dudas de cuál va a ser el resultado de ese voto del miércoles próximo? No, es que no lo sé. Yo la verdad que tampoco no sé si sea el miércoles próximo. El miércoles próximo se verá. Puede votarse el mismo miércoles o puede votarse en los 10 días posteriores. Eso lo verá el colegiado. Pero ciertamente no lo sé, ¿no? No podría yo afirmar categóricamente una decisión, pero creo que es legítimo tanto declarar fundada la demanda como infundada la demanda. Eso lo verá el curso, porque yo he escuchado voces de algunos abogados decir que no se puede intervenir en un acto jurisdiccional. Perdón, pero se supone que en un Estado democrático no hay un poder absoluto y todos están sujetos a control. Y ciertamente cuando hay un desborde de competencias, inclusive de jueces, tienen que estar sometidos a un control competencial y un control constitucional. No es la primera vez. Cuando ocurrió esto con el caso de las máquinas tragamonedas y todas las medidas cautelares que se le anularon, más de 50 medidas cautelares se anularon al Poder Judicial, pues nadie dijo nada. Pero sin embargo ahora
hay una tendencia... No es que nadie, este ir y venir, este baile... Eso es lo que a mí me parece lamentable. Por eso digo, si es que había, y espero más bien que la defensa de la Junta Nacional de Justicia, de los magistrados involucrados, sea pues oportuna en la vista de la causa que veremos en Arequipa, ¿no? Y seguramente los argumentos que vendrán van a motivar la decisión que corresponda en este caso en concreto. ¿Quiénes participan en esa audiencia? ¿Quiénes van a defender el punto de vista del Poder Judicial? Del Poder Judicial debe ser el procurador del Poder Judicial. No los abogados de los beneficiados. Podría ser si es que solicitan el uso de la palabra. El señor Abad y el señor Omar Cairo, ¿no? Si es que la verdad que no lo sé. Pero pueden participar los abogados de los agraviados, los concernidos. Eso no, el tribunal se ha caracterizado por ser plural. Y por el caso del Parlamento, me imagino que el procurador del Parlamento, ¿no? Que van a tener todo el tiempo posible para poder hacer uso de la palabra. ¿Ustedes piensan que esa audiencia termine el mismo miércoles 10 o jueves 11 y luego tendrán máximo 10 días para pronunciarse sobre eso es más o menos las disposiciones reglamentarias del Código, ¿no? Pero como les digo, yo creo que este es un asunto que no puede mantenerse en el péndulo. Yo creo que eso sería en todo caso un maltrato mismo a la institución. Yo creo que para maltratos ya se han producido. Bueno, es que el maltrato parece que es transversal. O sea, todas las instituciones son maltratadas de una u otra forma y eso tiene que parar. Y de una forma, quienes estemos o no en el tribunal tiene el rol de determinar en última instancia la asignación de una competencia. Y creo que tenemos que empezar a fomentar una institucionalidad. Eso es lo más importante. Ahora, hay muchos que están citando la decisión del Tribunal Constitucional respecto, sobre todo en el Congreso y sus allegados, que hay competencias exclusivas y excluyentes en las que la justicia no puede intervenir. Bueno, pero hay actos políticos pues que no pueden terminar en un despacho, ¿no? Ustedes habían dicho, sin embargo, me parece recordar en ese mismo auto en donde hablan de excluyentes y exclusivos, salvo los temas que conciernan a derechos fundamentales, que están cubiertos por el control judicial. Se equivoca quien dice no se puede meter. En la sentencia competencial, porque acá hay una pugna de poder donde probablemente hay afectación a derechos fundamentales, el tribunal determinará si hay o no afectación a derechos fundamentales. Lo que le vuelvo a decir es que los miembros de la sala, y eso lo dice uno de los magistrados, miembros de esta sala también, que votó en contra, porque esta sola tiene 2 votos. Sabemos muy bien. Sí, por eso digo que es... el señor Cueva Chauca, conocido sobre todo por su reunión con la ex fiscal Patricia Benavides. Bueno, yo no lo conozco por eso, pero sí lo que te puedo decir también es que el doctor Ordóñez está sujeto a ratificación judicial. O sea, que no conoce usted detalles de uno de los jueces que votan en un sentido, no tengo por qué conocerlo. Pero el otro sí sabe. Lo conozco porque al señor Ordóñez sí lo conozco, en algún momento hemos coincidido académicamente en algún cónclave de naturaleza constitucional y por tanto sí tengo ese conocimiento que está en un trámite de la ratificación. Por eso digo, quizás era inoportuno, más aún tomando en cuenta y siendo ellos una sala constitucional que saben que en trámite hay un proceso competencial y que a quien le corresponde definir finalmente como una última instancia, y así lo dice la Constitución, lo que es una asignación de poder y lo que es un derecho fundamental es el Tribunal Constitucional. Algo es el conflicto competencial que tiene que ver con instituciones y algo muy diferente, aquello a lo que se ha abocado la justicia en este caso, es al agravio a los derechos fundamentales de 2 personas. Por eso. No puede usted decir que el uno se tiene que quedar callado para resolver el problema institucional. No he dicho que se tenga que quedar callado. Que es inoportuno que se pronuncie. Inoportuno significa sabiendo que hay un trámite, que la decisión que tome el tribunal va a terminar resolviendo esta controversia, porque eso ya estaba sobre las instituciones, pero los derechos fundamentales de 2 personas sí han sido agraviados. Pero por eso, en la competencial se va a determinar si hay o no afectación a derechos fundamentales en este tema de la inhabilitación, porque estamos hablando de dignatarios propiamente que tienen sobre todo prerrogativas. Y vamos a determinar si es que el pronunciamiento o la pretensión, en todo caso, de estos miembros incide o no en los derechos fundamentales, o si es que no incide. Si no inciden, el tribunal dice que no inciden, que son meras prerrogativas, que han sido definidas por el órgano político conforme a sus atribuciones, entonces van a tener que declararse nulas las decisiones del Poder Judicial. Pero el derecho al debido proceso, es decir, a ser sancionado por una falta tipificada y con un procedimiento que respete reglas, ¿es un derecho fundamental o no? Eso, espero que me invite
cuando salga la sentencia. No, pero le pregunto en general, no le pregunto sobre el caso del señor Vázquez, gusto, porque lo tengo en la lengua para decirlo. Pero me la voy a guardar para poder se votar. Guarda la lengua en el momento más interesante de la entrevista, señor Gutiérrez Tixe. Y formar sentencia, que creo que es lo que corre. Porque acá, como usted sabe, lo que está en juego es si los miembros de la Comisión Permanente, pese a lo que la Constitución explícitamente dice, pueden o no votar, en este caso para inhabilitar. Que no le quede duda que nos vamos a pronunciar al respecto. Entonces esperemos el momento y con gusto vendremos nuevamente a visitar. Muy bien, está invitado naturalmente usted después de su presencia en Arequipa la semana próxima o los días que hay que esperar para que redacten su decisión. Hay otro tema que ha llegado al Tribunal Constitucional que es un amparo presentado por el expresidente Martín Vizcarra. No ha tomado conocimiento de él, me imagino. Bueno, es un caso que estaba en la sala 2, donde yo soy presidente, pero por la importancia del caso, porque se trata de un expresidente de la República, ha sido trasladada al Pleno, para que el Pleno finalmente sea el que tome conocimiento y resuelva la controversia, ¿no? Entiendo que está en comisión estudiándose el caso. Pero ya lo estudió usted en la sala que usted presidía. Estaba asignada a mi sala. Ya. Mi sala simplemente lo ha derivado al Pleno porque... No ha podido estudiar todavía. ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es el motivo por el cual el señor Vizcarra pide un amparo? No, entiendo de que también debe cuestionar la medida adoptada por el Congreso de inhabilitación, ¿no? Eso también se verá en su momento, es un amparo, ¿no? Seguramente una vez que la comisión de estudio que tenemos en el Tribunal Constitucional evacúe un dictamen, el Pleno colocará o publicará una audiencia pública para poder resolver también ese caso. De acuerdo. Ahora, sobre un tema de fondo, usted afirma que la justicia tiene competencia para detener procedimientos parlamentarios si ellos violan derechos fundamentales. Claro. Esa tesis genérica que algunos niegan. No. Incluso el presidente del Congreso, bueno, que es abogado. En fin, no le pido que se pronuncie sobre él, pero sí sobre el fondo del tema. No hay ninguna entidad pública que esté exenta de control judicial. Bueno, no hay ninguna entidad pública que esté exenta de control judicial, pero sí hay actos que están exentos del control judicial. Los actos políticos puros, la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, es un ejemplo muy típico, la designación de un ministro de la Nación, de la República. No va a interponer su amparo para decir que me han sacado arbitrariamente. Entonces hay actos que por su naturaleza eminentemente política no pueden estar sujetos a un control judicial, porque eso terminaría tomando actos políticos en un despacho judicial, y un juez no debe tener una característica, una naturaleza política en su decisión. Entonces hay unos límites en los actos. Al margen de estos dos temas que son de alta sensibilidad política, usted nos han sorprendido con algunas decisiones sobre temas sociales a las cuales usted es muy sensible. Recuerdo lo del muro que separaba dos distritos de Lima. ¿Hay otros temas de esa relevancia pendiente? Reiterado, el caso de Punchana, que es una de las primeras sentencias que incide en políticas públicas y que trata de sensibilizar al poder, fíjense, también es contra el poder, para que éste implemente los servicios básicos de agua y desagüe en poblaciones realmente en situaciones complejas a lo largo del país, sobre todo de la Amazonía. Más bien aprovecho la oportunidad para invocar a la ANA, a ESalud, a las entidades del Estado que deben actuar coordinadamente para, después de 20 años, conceder agua potable a determinadas poblaciones de Loreto, que, repito, no solamente es que vivan pagando sobrecostos por un balde de agua, sino además porque viven en el desagüe, generando una situación de grave afectación sobre todo a los niños y a su crecimiento, y que hasta el día de hoy, por falta o ausencia de políticas de coordinación, no pueden implementar situaciones bajo determinados argumentos que realmente a mí me parecen lamentables, tomando en cuenta que en Berlín, por ejemplo, en zona pantanosa, se puede instalar redes de agua potable. En Miami, que también es una zona pantanosa, y según de los edificios construyen de 30, y no podemos instalar tuberías en las ciudades, en los pueblos de la Amazonía. Realmente me parece indignante, y bueno, el tribunal se ha pronunciado al respecto, y ya estamos haciendo un invocando para que los poderes públicos se pongan de acuerdo e implementen de una vez por todo el sistema de agua potable en gran parte del Perú que no lo tiene. Quisiera preguntarle para terminar, se han modificado varios artículos de la Constitución,
durante las últimas semanas de actividad parlamentaria, ¿no? Para adaptar ciertas innovaciones, particularmente la creación de 2 cámaras en el Congreso, lo que ha llevado a que se modifiquen numerosos artículos. ¿Cómo hacen ustedes para actualizarse de todos esos cambios y poder hacer justicia sobre la base de una Constitución que viene cambiando tanto? Bueno, más bien nosotros, en lo que respecta a mí, te podría hablar como profesor de Derecho Constitucional, hace mucho tiempo esperábamos un cambio, ¿no? La Constitución de Argentina, que es del 58 me parece, tiene una gran reforma de casi la mitad de su texto en 94, por eso que habla de la Constitución reformada 94. De 1994, sí. Igual ocurrió en Italia. Entonces las constituciones muchas veces hacen grandes cambios estructurales, ¿no? O sea, eso no debe sorprender. Porque lo otro más bien es tratar de romper el orden constitucional, convocar a una asamblea constituyente, etcétera, y eso es más grave. Más bien yo diría que la reforma no es la que se espera por completo. Yo creo que debería ser una reforma sistémica de todos los poderes públicos. No solamente el Congreso, sino del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Tribunal Constitucional, del resto de poderes públicos, ¿no? Más bien, esperemos que esto sea un aliciente para que los siguientes parlamentos tomen en serio, como se acuerda usted, Henry Pease, en su momento tomaban en serio un proceso que lamentablemente quedó en el péndulo, ¿no? Más bien, esa es la manera seria de poder actualizar una Constitución que requiere de grandes cambios, en realidad. Respecto de las relaciones entre el Congreso y la Justicia, hay una iniciativa formulada por el presidente de la Comisión de Justicia, el señor Américo Gonza, congresista que usted quizá conozca, para que el Congreso pueda sancionar a los jueces y a los fiscales. Bueno, yo no soy partidario de ese sistema, ¿no? Yo creo que más bien se debe fortalecer el autogobierno del sistema de justicia. Más bien coincido con la propuesta de la Escuela de Jueces, por ejemplo, al modelo español, y que recuerdo que ha sido una propuesta de Seriajus en el año 2003 aquí, una propuesta con alto consenso. Inclusive recuerdo que Javier de Belaúnde, Luis Pázara estaban de acuerdo con la Escuela de Jueces, que me parece, creo que más bien proyectar para poder mejorar, ¿no? la capacidad y la técnica que deben tener jueces del Poder Judicial, y evitar pues también este tipo de controles que muchas veces nosotros tenemos esta infausta tarea, precisamente porque hay una alta demanda de ciudadanos que no se encuentran satisfechos con el servicio de justicia. Hay un punto específico que está en debate también, que tiene que ver con un artículo de la Constitución que señala que la Fiscalía dirige la investigación criminal. Como usted sabe, hay una fuerte presión por parte de sectores policiales y vinculados a la Policía Nacional que quieren modificar este artículo para que la policía pueda iniciar las investigaciones sin contar necesariamente con la presencia de un fiscal. Bueno, un tema también, yo diría que debemos en todo caso fortalecer también el Ministerio Público, ¿no? Porque son quienes están especializados para conducir el delito desde el inicio, ¿no? Además que se supone que el fiscal también, bajo el principio de objetividad, tiene todas las condiciones jurídicas para poder garantizar también una debida investigación, en tanto que la policía debe colaborar con su técnica, la técnica policial, para poder ubicar, diagnosticar, perseguir el delito, etcétera. En todo caso, yo creo que falta un mejor engranaje, ¿no? Creo que también tenemos que ampliar la Junta Nacional de Justicia, la Junta de Fiscales, es muy pequeña, ¿no? Cuidado, no, y la Junta de Justicia también, la Junta de Fiscales también. Por eso le decía, la reforma tiene que ser sistémica. O sea, no podemos cambiar solo una pata de la mesa, tenemos que cambiar la mesa entera, me parece, en todo lo que... Y es el Congreso que puede hacer eso. Es el Congreso que puede hacer. Bueno, se han creado comisiones como las que han mencionado ustedes. Y esperemos mejorar pues la elección de los congresistas en el siguiente periodo para continuar con una reforma en serio de todo el aparato de poder. Porque si hay algo que no funciona en el Perú, no es la vigencia de los derechos, son el cumplimiento del programa de gobierno y las tareas de poder que tienen los órganos constitucionales y los órganos de poder, que muchas veces no cumplen cabalmente esa función. Muy bien, doctor Gustavo Gutiérrez Tixi, miembro del Tribunal Constitucional, muchas gracias por habernos contestado las preguntas que caían de maduras en relación al amparo concedido por la justicia a 2 miembros de la Junta Nacional, pero también ha contestado sobre otros temas que no estaba preparado, que no estaba advertido, que son temas de debate importante, donde se necesita naturalmente que la última palabra la dé en su momento el Tribunal Constitucional. Muchas gracias por su presencia y por su respuesta. Que tenga usted muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos esta vez para hablar de política pura, con un político puro como es el congresista Edwin Martínez, que nos dirá cómo es el actual estado de sus relaciones con su bancada de origen, su partido de origen, Acción Popular.